presentarles a la doctora Paola Andrea Palmeros Suárez, quien está adscrita a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y ella presentará la ponencia titulada Pasos a seguir para realizar un proyecto de investigación. Actualmente, la doctora Paola Andrea Palmeros Suárez es parte del Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. La doctora Paola realiza investigaciones en microbiología, biotecnología y ciencias de plantas agrícolas. Muy bien, buenos días. El doctor Hidalgo ya me presentó. Voy a comenzar la presentación, perdón por los inconvenientes del sonido. Y principalmente esta presentación pues va dirigida a estudiantes de pregrado, titulada Pasos a seguir para realizar un proyecto de investigación, debido a que muchas veces pues estamos un poco confundidos o perdidos en este proceso. Generalmente cuando hablamos de investigación o comentamos con nuestros familiares o amigos que hacemos investigación, pues muchas veces tienen una expectativa, ¿no? Investigación, quizá somos semejantes a Sherlock Holmes y nos ponemos a investigar algún caso criminal o alguna situación en donde estamos buscando la respuesta, ¿no? Algún acertijo, etcétera. Sin embargo, cuando explicamos que hacemos investigación científica, pues ahora consideran que somos aquellos personajes que salen en televisión en donde estamos en un laboratorio haciendo experimentos extraños, quizá explotando algunas cosas. Sin embargo, pues nuestra realidad muchas veces está ajena a esta situación, porque pues cuando queremos realizar una investigación, probablemente tenemos algunas dudas o no sabemos por dónde empezar o podemos encontrarnos con situaciones incluso estresantes. Al mismo tiempo, en el laboratorio podemos pasar mucho tiempo sin saber cómo tratar algún tema o resolver alguna pregunta que nos hemos planteado. Por eso los invito para que en esta presentación, de manera muy concisa y muy corta, podamos encontrar algunos consejos para que finalmente nuestro proceso de investigación sea exitoso. También los invito para que se mantengan escuchando las otras ponencias, porque mi presentación es algo muy general. Sin embargo, ya al consultar el programa del día de hoy y del día de mañana, van a poder tomar en cuenta varios aspectos y profundizar varios aspectos que yo solo voy a mencionar. Entonces, para comenzar, en realidad, ¿qué es la investigación? Bueno, pues la investigación es una actividad que va a estar orientada a obtener nuevos conocimientos y su aplicación para resolver algún problema que le ayude a la sociedad principalmente, o en el área científica a entender o a conocer mejor algún modelo biológico. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, este proceso nos sirve nuevamente al generar conocimiento, nos va a servir para ampliar este conocimiento eh, y que esté al alcance de la sociedad o de la humanidad. Esto nos va a permitir, al realizar una investigación, descubrir un fenómeno que pueda contribuir en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, mejorar nuevamente, como ya lo he dicho, en diferentes aspectos. ¿Se cortó? ¿Se fue el audio? ¿Sí me escuchan? ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a seguir un método sistemático en donde va a estar constituido de algunas etapas, dentro de las cuales nos planteamos primero una interrogante o algún problema, y para poder solucionar o responder este interrogante, vamos a recolectar datos. Posteriormente, estos datos van a ser analizados, vamos a recopilar este análisis y finalmente vamos a interpretar estos resultados.
¿No se ve el cambio de las diapositivas? Hola, doctora. Buenos días. ¿No se ve el cambio? No se ve el cambio en las diapositivas. Ahí están estáticas en la portada. Ah, y yo ya pasé varias y y yo ya estoy como en la cuarta. Compartir pantalla. Ajá. Ok. Me dice. Hazla en esta. A ver, Karencita. Ok, ya la vemos completa. Sí. Ok, regreso nada más. Eran, ¿cuáles eran lo que pareciera que estamos, ya había mencionado, para tener otra vez, porque se queda congelado. Ah, listo, listo. Como que está un poquito atrasado. ¿Listo? Entonces, primero recolección de datos, compilación y análisis de estos resultados o de los resultados que obtengamos al recolectar los datos y finalmente un proceso de interpretación es el que vamos a llevar a cabo en este proceso de investigación. Ahora bien, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezar a hacer investigación? Siempre es nuestra pregunta, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Y pues todo empieza con la observación. Pues bien, la observación en un método científico o el método científico es la primera etapa en donde este proceso nos permite identificar o plantear algún problema o alguna necesidad que debe ser solucionado. Muchas veces nosotros podemos observar, ¿sí? En algún lugar en donde nos encontremos, podemos hacer una observación subjetiva en donde solamente nos parece agradable o nos parece bonito, un ejemplo, identificar algún tipo de aves o el clima en el que nos encontramos puede ser algo agradable. Sin embargo, es muy importante que la observación sea objetiva, es decir, que esta observación pueda medirse. No se ve. ¿Sí? Que esta observación pueda o permita recolectar datos, es decir, si nosotros estamos observando diferentes tipos de aves en un ecosistema o en un ambiente, pues qué tipo de aves son las que estamos observando, qué características tienen, cómo podemos medir estas diferencias y por lo tanto, para empezar a describir o a observar correctamente este proceso debe ser de tipo objetivo, como ya mencioné, no subjetivo. Debe poder ser verificadas estas mediciones o estas observaciones por otras personas, por otros científicos. Estas observaciones no deben ser basadas, por ejemplo, en creencias personales, sino ser principalmente o seguir el método científico para que sean, como ya mencioné, objetivas y se van a basar en hechos específicos. Una vez que nosotros hayamos realizado este tipo de observaciones, vamos a poder determinar o plantear un problema. El proceso de la investigación, pues, como ya mencioné, inicia en la observación. Y una vez que observamos de manera objetiva, vamos a poder identificar ciertas preguntas que deben ser resueltas. Posteriormente, al plantearnos estas preguntas, a partir de la observación, vamos a generar hipótesis, las cuales deben ser probadas a partir de algo que nosotros o de una premisa que consideramos cierta, a demostrar que esto es verdad o vamos a rechazar nosotros identificamos o planteamos en nuestro proceso de investigación. Esto lo hacemos mediante experimentación. Recopilamos datos, los analizamos y finalmente interpretamos que obtuvimos a partir de resultados obtenidos durante este proceso. Pues bien, estas etapas ya las mencioné hace unos momentos y
En cada una de ellas va a considerarse diferentes aspectos de los cuales pues consiste esta presentación. Cuando nosotros hacemos esta observación, nosotros nos vamos a plantear pues ciertas preguntas y vamos a intentar resolver un problema o plantearnos un problema. Este planteamiento del problema va a contestar por qué y para qué. Están hablando por teléfono. Listo. ¿Por qué y para qué? Ay, no. ¿Sí me escuchan? Listo. Sí. Entonces, estas preguntas responden la pregunta ¿por qué? ¿Para qué? Hace plantear este problema o hacer esta investigación y cuál es el impacto o el valor del estudio. Por otra parte, vamos, una vez que el planteamiento del problema va a responder estas preguntas de por qué y para qué nos vamos a o vamos a desarrollar esta investigación, los objetivos van a limitarla. Nos indican hasta dónde quiero llegar, qué es lo que quiero responder. Tenemos que limitar el proceso debido a que no podemos, por cuestiones de tiempo, de dinero, de recursos, ampliar o hacer un proyecto de investigación complejo o que nos tarde mucho tiempo. Es importante saber, pues, con cuánto material humano contamos para desarrollarlo. Entonces, estos objetivos deben ser reales y deben indicar hacia dónde quiero llegar. Posteriormente, en la justificación, va a determinar el impacto de nuestra investigación, qué tan importante va a ser y si va a permitir tener un bien para la sociedad. Entonces, en este proceso, nosotros, al consultar bibliografía o un marco teórico y aspectos de ciencia básica para poder sustentar nuestro trabajo, podemos, por lo tanto, justificar para qué lo estamos realizando. Podemos también demostrar que nuestro trabajo no se ha realizado anteriormente al consultar trabajos ya existentes y además podemos en esta justificación transmitir cómo es que este proceso o este trabajo se ha abordado anteriormente. Para con esto, una vez planteado el problema, determinado los objetivos y justificar el trabajo, podemos realizar o utilizar un diseño experimental que nos permita resolver las preguntas que nos hemos planteado. En otras presentaciones ustedes van a conocer diferentes tipos de diseños experimentales dependiendo el tipo de investigación que se esté realizando. Y bueno, en este diseño la población es importante, entonces el tamaño de la muestra obviamente, las técnicas que vamos a utilizar para poder comprobar la hipótesis que nos hemos planteado y finalmente el diseño experimental nos va a permitir recolectar los datos. Una vez obtenidos los datos a partir de este diseño, podemos interpretar los resultados, analizarlos y discutirlos al compararlos con otras investigaciones que ya se hayan realizado. Entonces, este análisis va a permitir la aceptación o rechazo de la hipótesis, así como la discusión de nuestros resultados para llegar a conclusiones. A continuación, cada una de estas etapas van a ser descritas muy brevemente, son aspectos importantes que se deben. Empezamos las preguntas, ¿qué características o qué debo tomar en cuenta al plantearme este problema? Dependiendo de la observación que haya realizado. El problema es el punto de partida de la investigación y surge cuando al observar algo o al consultar bibliografía encontramos que falta determinar ciertos conocimientos para que complete algún tema en concreto. Entonces, este planteamiento va a rellenar aquellas
conceptos que no se hayan abarcado, que no se hayan aún reportado, y puede también presentarse o podemos plantearnos este problema poniendo un acontecimiento que no se haya resuelto todavía. Todo problema aparece y se a raíz de una dificultad, y en el ámbito científico, en ciencias biológicas o en ciencias sociales también, pues siempre es importante o se requiere obtener mayor conocimiento a partir de este proceso. La dificultad, dice, puede ser teórica o puede ser práctica. Entonces nosotros, dependiendo de la interrogante que nos hayamos planteado y de si tenemos algún antecedente o no, pues podemos resolver estas preguntas. Me interesa mucho que desde un principio tomemos en cuenta que al realizar un proceso de investigación y el desarrollo de un proyecto científico, siempre debemos colaborar con otras personas. Es decir, los investigadores, es muy importante que al plantearnos una pregunta tomemos una decisión de cómo realizar este proceso con ayuda de colegas y con ayuda de otros investigadores que también pueden trabajar o aportar conocimientos importantes para tener éxito y para realizar este proceso. Por otra parte, también es importante que los estudiantes de pregrado y posgrado también comiencen a tener esta formación colaborativa con otros investigadores, con otros estudiantes, porque diferentes puntos de vista nos van a permitir obtener una meta en común que sea de manera más clara, que podamos aportar todos para que este proceso no sea tan complicado ni tan largo, y los puntos de vista de cada persona siempre van a ser importantes. Desde meter o definir bien los objetivos, los colaboradores permiten también que cada uno participe y cumpla un objetivo en específico. Personas a colaborar, es importante definir muy bien a qué nos referimos con hipótesis y a qué nos referimos con preguntas de investigación. Que el audio se va mucho. ¿Sí me escuchan? Es importante definir a qué nos referimos con hipótesis y a qué nos referimos con preguntas de investigación. Muchas veces no sabemos plantear una hipótesis, o muchas veces las preguntas que nos hacemos se plantean o se pueden plantear de la siguiente manera. Entonces, para definir bien qué es una hipótesis, es una predicción, dice, sobre la relación entre dos variables. La hipótesis generalmente se utiliza en un estudio cuantitativo, aunque también puede ser en algunos estudios cualitativos. Se plantea una hipótesis cuando tenemos una premisa, ya se los había mencionado, y tenemos un conocimiento significativo, tenemos marco teórico, tenemos información que antecede a nuestra investigación. La principal desventaja, que muchas veces sí es que lo queremos ver como alguna desventaja, es que al plantear una hipótesis generalmente lo que queremos es comprobarla y que nuestro resultado sea adecuado a la hipótesis que nos hemos planteado. Entonces, desafortunadamente, nosotros como investigadores muchas veces tenemos esa tendencia hacia probar que la hipótesis que nos hemos planteado es cierta. En otras conferencias que se van a tener, pueden también aprender mucho más en cómo se debe plantear una hipótesis y cuál es o a qué nos referimos con hipótesis nula o alternativa, y en qué momento puede aceptarse o rechazarse esta hipótesis. Pero continuamos hablando de las preguntas de investigación. ¿A qué se refiere esto? Pues a preguntas que se plantean en un estudio y que se proponen responder. Muchas veces es mejor, sobre todo se los comunico para estudiantes de pregrado y posgrado, que generalmente no sabemos plantear muy bien una hipótesis, pues sí podemos o podemos plantear nuestro trabajo para contestar preguntas de investigación. Estas a menudo también se refiere a investigaciones de tipo cualitativo,
cualitativas que buscan resolver preguntas abiertas, aunque se pueden usar en estudios cuantitativos. Las preguntas de investigación se pueden usar en lugar de hipótesis cuando no se tiene una información previa o no se ha trabajado previamente con este tipo de estudios. Y bueno, estas preguntas deben ser claras, deben especificar cuál es el objetivo de realizar esta pregunta y cómo la vamos a resolver. Entonces deben incluir obviamente las preguntas, poderse medir, si es de tipo cuantitativa, la investigación, incluir variables, población y el tema que se debe estudiar. Entonces, importante, les digo, generalmente estos foros y vi la presencia principalmente de estudiantes, plantearnos o redactar adecuadamente una hipótesis o desarrollar preguntas de investigación. Y si vamos a plantear una hipótesis, debemos tomar en cuenta debe ser un principio general que se mantiene a través del tiempo y del espacio. Una hipótesis en un desarrollo de investigación o en un problema planteado no debe ser únicamente respondida en cierto tiempo, sino que debe ser un planteamiento o una aseveración que se debe mantener a través del tiempo. Una idea tentativa debe estar de acuerdo con los objetivos disponibles. Ya la doctora que me antecedió mencionó muy bien que es muy importante que concuerde la pregunta que nos estamos planteando, la hipótesis que nos estamos haciendo, los objetivos a los que deseamos llegar y la metodología, el método experimental, las variables que vamos a medir. Debe ser lo más simple posible. No debemos hablar de un marco teórico en una hipótesis, sino que debe ser concreta y específica. Verificable también es el punto que debemos tomar en cuenta. Ahora, si bien el orden en el que nosotros desarrollamos una investigación puede ser de esta manera como se las estoy planteando, también nosotros, no es un orden estricto, nosotros podemos empezar a plantear el problema desde otros puntos de vista, como lo voy a hacer a continuación, y no empezando de una hipótesis y de unos objetivos, sino empezando del planteamiento del problema a partir de un marco teórico, de una justificación. Sin embargo, pues esto puede ser manejable, puede ser variable, no hay un orden estricto como ya mencioné. Y en este punto yo menciono qué características deben tener los objetivos de nuestra investigación. Un objetivo es un enunciado pues que va a expresar una acción que se lleva a cabo y debe indicar el fenómeno o el objeto en el que se va a llevar a cabo la acción. Es decir, deben enfocarse en solucionar problemas. Debe ser realista, el objetivo debe ser medible, congruente. Obviamente siempre nos piden que utilicemos ciertos verbos específicos para plantear los objetivos y importantes o sobresalientes para que puedan contestar el problema que nos hemos planteado. Obviamente, al igual que la hipótesis, evitar que se planteen palabras subjetivas, que pueda ser medible y que los factores, precisar qué factores o cuáles son los factores existentes que nos llevan a desarrollar este proceso de investigación. Por otra parte, pues esto es en un objetivo general, desglosa o dice, usualmente debe ser desglosado en una serie de acciones que se refiere a los objetivos específicos. Esta serie específica de acciones nos indican qué es lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de investigación y deben ser evaluados en cada paso para precisar los distintos niveles de los resultados. Ahora bien, como mencioné, podemos continuar hablando de un marco teórico o de manera inversa, podemos empezar planteando nuestro problema, hablando de lo que ya se conoce, especificando la justificación a nuestro trabajo y continuar con lo que acabo de mencionar. Pero, ¿qué es lo que debemos incluir en este marco teórico o en este paso? Bueno, vamos a organizar los datos con los que contamos, debemos identificar, debemos consultar información
que nos refiere a hechos importantes o significativos para descubrir las relaciones que existen entre la teoría, entre los problemas o el desarrollo de investigaciones que ya se hayan realizado comparado con lo que nosotros queremos resolver. Por otra parte, hay que evitar abordar temas que ya se conocen o que carecen de importancia científica. Hay que evitar plantearnos un problema que ya ha sido muy estudiado, que generalmente ya se ha publicado o que no le va a dar algún beneficio a la sociedad. Porque si nosotros planteamos esto, pues lo único que va a suceder es que nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, pues puede ser no considerado bueno debido a que los temas que elegimos pues no son destacados. Importante también guiar en la selección de factores y variables que sean estudiadas en investigación. Por ejemplo, que lo que nosotros hagamos puedan ser validados, que nuestros resultados sean confiables y que otras personas puedan desarrollar el mismo trabajo y puedan comprobar lo que estamos realizando. Entonces hay que en este marco teórico plantear muy bien cuáles son los aspectos que vamos a tomar en cuenta. Prevenir los factores de confusión o variables que de datos, especificar muy bien cuáles serían las variables que deseamos medir. Antes, en nuestro marco teórico, pues, debe tener o contar con 3 etapas. La primera es hablar de los estudios previos, de los que ya se conocen específicamente de nuestra línea o de nuestra área de estudio. Hay que consultar investigaciones previas para, sobre todo, saber que no estamos repitiendo un trabajo que ya se realizó. Posteriormente, vamos a obtener o a describir en este marco teórico bases teóricas. Esto nos ubica al problema en un enfoque teórico determinado, es una relación entre la teoría y el objeto de estudio, cómo distintos autores tienen cierto punto de vista sobre alguna temática en particular, que es la que estamos estudiando, y adoptar una postura. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que queremos resolver? En esas bases teóricas la podemos justificar muy bien nuestra postura con base al problema que nos hemos planteado. Finalmente, sí es importante o completar este marco teórico con términos básicos, describir algunos aspectos específicos y según el contexto en el que nos estamos manejando. En una cuarta etapa, una vez que nos hemos planteado o hemos descrito muy bien nuestro marco teórico con antecedentes, con nuestras bases científicas, conocimientos previos, hemos planteado la hipótesis y los objetivos, pues ahora vamos a hablar de un diseño experimental. No voy a hablar de los tipos de diseños que existen. Lo que sí es que debemos tomar en cuenta de manera muy general algunos aspectos importantes. ¿Cuál es la población que voy a medir? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? ¿Cuáles son los organismos que van a estar en observación? Y siempre tener un control con el cual yo pueda comparar. ¿Para qué? Para poder obtener resultados que se van a medir. Y los invito, como ya he mencionado, sobre todo estudiantes, que cuando realicemos un diseño experimental, muy importante saber qué es, organizarnos de tal manera para saber qué es lo que voy a hacer al principio o de inicio, cuál va a ser la secuencia que voy a seguir para poder resolver cada uno de los objetivos que me he planteado. El diseño experimental es algo complejo. Es un paso muy importante en el desarrollo en sí del trabajo de experimentación. En este diseño experimental muchas veces los estudiantes o profesores podemos pasar un largo tiempo obteniendo solamente resultados sin haber tenido una secuencia adecuada.
es importante pues que tomen en cuenta y que realicen un cronograma de actividades y que nos mantengamos o logremos cumplir estos objetivos en cierto tiempo. En este diseño, antes de realizar cualquier experimento, podemos retomar obviamente los objetivos, cada uno de ellos, ver cómo lo vamos a resolver y además, como ya mencioné, fijarnos ciertas metas con otras colaboraciones, porque este proceso, al ser algo complejo, siempre va a ocasionarnos que podamos, ¿sí me escuchan? ¿No? Doctora Paola, sí le escuchamos. Ah, Nos quedan 2 minutos para terminar la sesión. ok, ok. ¿Hay por ahí alguna pregunta en el chat? No sé si los alcanza a ver. Si quisiera contestar alguna de las preguntas que le han hecho para cerrar la Sí, sesión. sí, claro que sí. ¿En diseño experimental existe alguna limitante en la definición de población? Sí, como les digo, aquí yo no hablo de cada una de las etapas porque cada una es muy amplia, entonces eran nada más pasos a seguir de manera general. Terminamos obviamente una vez realizando el diseño, va a haber diferentes tipos de diseño, va a haber limitantes también dependiendo de los objetivos que te has planteado, entonces sí, sí hay limitantes del tamaño de población, tamaño de la muestra que vas a utilizar. Y claro, yo les dejo la presentación, nada más terminamos con punto 5 y punto 6, que son los resultados, el análisis de estos resultados. Obviamente en el diseño, pues cómo es que vamos a hacer el muestreo y finalmente cómo al realizar el análisis de estos resultados, pues hacia dónde o dónde podemos publicar nuestros resultados, ¿no? Las diferentes vías de comunicación y de publicación que existen una vez que terminamos este planteamiento. Importante saber, además del diseño experimental, cuáles son la metodología con la que cuento. Entonces termino solo es paso 4, 5, análisis de resultados. Esto me indica o lo hacemos con una discusión de los mismos, comparación con trabajos anteriores y llegamos a las conclusiones. La presentación se envía, se mantiene por correo, está disponible, es, les digo, muy general, pero algunos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta en las conclusiones, pues nada más quería recordarles sobre todo a los estudiantes que cuando hablamos de conclusiones no se refiere a un resumen de resultados y es muy común caer en esos errores, en donde apenas llevamos la primera etapa de nuestro proceso de investigación y ya estamos dando conclusiones o presentando conclusiones. Podemos cambiar parte de nuestra investigación como resumen de resultados. Eso no son conclusiones. Entonces podemos poner hasta aquí, los resultados han sido estos, aún no he concluido porque mi hipótesis todavía no ha sido probada por completo. Para asesoría, yo no, ahorita no me inscribí como asesoría, si es que se refieren a la asesoría con estudiantes, pero pueden escribirme a mi correo, o si no, ahorita le pregunto al doctor Hidalgo si podemos contar con esa, o puedo contar con esa asesoría. Sí, Doctor, sí, Paola, los estoy escuchando. Yo pienso que se refieren a una asesoría diferente, no necesariamente en el marco del evento, ok, porque las asesorías en el marco del evento pues ya están definidas. así Pero es, en caso de que tú quieras compartirles tu correo electrónico, puedes apuntarlo en el chat ok, para que ellos puedan tener acceso a él, ¿verdad? En caso de que desearas. excelente. Yo te quiero agradecer, Paola, quiero agradecerle a la doctora Paola por haber participado en este evento. Me parece que los comentarios que hizo y la presentación, aunque usted los refiere como que van dirigidos a estudiantes de pregrado, yo considero que en los académicos, en los investigadores a veces hay grandes vacíos de aspectos muy básicos. Así que siempre vale la pena estar repasando los aspectos básicos en la investigación para garantizar pues que esos vacíos no se hagan agujeros muy grandes, ¿no? Entonces pienso que es valioso
muy valiosa las aportaciones que usted hace, porque nuestros participantes tenemos una conformación de 50% académicos y 50% estudiantes de todos los niveles. Entonces, seguramente que estuvo escuchando esta presentación una gran cantidad también de académicos que valorarán que les haya recordado algunos aspectos que es importante tomar en cuenta para hacer investigación, doctora. Muchas gracias. Y No, pues, bueno, muchas una gracias. disculpa por la conexión, pero traté de abarcar bastante bien desde el principio los aspectos que se iban a tomar en cuenta y yo les dejo la presentación para que con mayor detalle puedan verla. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Le mandamos un abrazo. Le invitamos a seguir conectada en algunas otras ponencias que sean de su interés.